El tema de hoy, entrenados para atravesar los vientos contrarios. Amén. Lo repito, entrenados. Dígale a su hermano, tú estás entrenado para atravesar vientos contrarios. Amén. Oiga lo que dice Mateo 14, 22 al 23. Le va a aparecer en pantalla. Versión Biblia Diario Vivir. 22 al 33, Mateo 14. Dice, después de esto, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca. Después de esto, que venían de hacer milagros, de reunir 5,000 personas, de multiplicar los panes y los peces. Y usted sabe, ¿no? Todo aquello. Entonces, después de esto, de vivir una experiencia muy enriquecedora con Jesús, y dice, después de esto, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca para que cruzaran el lago antes que él y llegaran al otro lado mientras él se despedía de la gente. Dice, cuando la hubo despedido, Jesús subió al monte, a un cerro, para orar a solas. Al llegar la noche estaba allí solo, y mientras la barca ya iba bastante lejos de tierra firme, las olas azotaban la barca porque tenían el viento en contra. A la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua, y cuando los discípulos lo vieron andar sobre el agua, se asustaron y gritaron llenos de miedo, es un fantasma. Pero Jesús le habló diciendo, calma, soy yo, no tengan miedo. Entonces Pedro le respondió, Señor, si eres tú, ordena que yo vaya hasta ti sobre el agua. Si tú me das la palabra, Señor, yo sé que esa palabra tiene autoridad, yo la tomo y yo podré caminar. Le está diciendo Pedro. Pero Jesús le habló diciéndole, calma, soy yo. Y Pedro, soy yo, no tengan miedo. Entonces Pedro le respondió, si eres tú, ordena que yo vaya hasta ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro entonces bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua y sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al notar la fuerza del viento tuvo miedo y como comenzaba a hundirse gritó, sálvame, Señor. Al momento Jesús lo tomó de la mano y le dijo, qué poca fe tienes, hijo. ¿Por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca se pusieron de rodillas delante de Jesús y le dijeron, en verdad eres el Hijo de Dios. Amén. Entonces, cuando se lee este texto, querido hermano, podemos rápidamente darnos cuenta de algo que está a la vista de todo, y es que Jesús estaba entrenando a sus discípulos. ¿Por qué? Porque ya que los acontecimientos previos, es decir, en el capítulo, los versículos del capítulo 14 y el 13, fueron los que reunieron 5,000 personas, multiplicaron los panes y los peces, hicieron milagros. Y seguro estoy que el Señor los estaba entrenando de una manera vivencial y así tomaran fuerza para atravesar los vientos contrarios que se le presentarían en el futuro. Y por eso el tema de hoy, entrenados para atravesar los vientos contrarios. Así que el Señor te entrena cada crisis, cada circunstancia, cada situación. El Señor viene de reunir 5,000 personas. Sí, era Jesús, cierto, pero no todos iban porque creían, iban por curiosidad, iban a sacar provecho. A lo mejor, bueno, eran unos vagos algunos, pero en medio de esos 5,000 recibieron milagros, se multiplicaron los panes y los peces, sobró comida, es decir, salieron de allí y organizaron toda la logística de todo un día. Los discípulos tuvieron su experiencia, vieron cómo el poder del Señor se manifestaba multiplicándose las cosas, el alimento, y ellos fueron testigos, y ellos sacaban de la cesta, no dice el original cuántas cestas, cómo pasó, pero dice que sacaban y repartían, sacaban y la cesta no se vaciaba, salían más peces de dentro de la pez, y ellos experimentaron y ellos fueron parte de ese milagro que Jesús hizo. Y de repente, querido hermano, se encuentran 2 horas después en una barca llena de vientos contrarios. Lo que yo deduzco y lo que el Señor me reveló, querido hermano, es que el Señor nos entrena para nosotros enfrentar los vientos contrarios que se nos presenten en el futuro. Amén. Cada crisis, cada circunstancia es un entrenamiento de Dios para enfrentar los vientos contrarios, y aplíquelo a su vida. Ahora, como primer punto, ¿qué son vientos contrarios? Aplíquelo a su vida, no se lo aplique a los demás. Ay, es que por el presidente, no es que por esta oposición, no es que por el pastor, no es que por mi líder, es que si mi esposa no fuese así, es que no estoy hablando de mí, aplíqueselo a usted cuando leamos esto. ¿Y qué son los vientos contrarios?
Vientos contrarios son todo aquello que quiere arruinar la ruta que te marcó el Señor para tu vida. Usted sabe que hay cosas que quieren apartarte del camino, y a mí, yo sé que hay cosas que quieren apartarme del camino que Dios trazó para mi vida. Vientos contrarios son todo aquello que se levanta después de una gran victoria para traerte desilusión. ¿Cuántos aquí a mí me ha pasado? Hacemos un negocio, hacemos una transacción, nos dan una palabra, damos una palabra y de repente todo chévere y victoria y pum, y celebramos y decimos y hablamos y de repente, querido hermano, esa gran victoria que el Señor nos dio o que obtuvimos porque nos esforzamos, entonces le sigue una desilusión. El tipo que te llamó y te dijo que te iba a pagar no te pagó. El tipo que te llamó y te dijo que sí te iba a entregar no te entregó. El que tú llamaste para cumplirle y planificaste y las cosas se te echaron a perder. De repente no pudiste quedar bien. Entonces, vientos contrarios son todo aquello que se levanta después de una gran victoria para traerte desilusión. Vientos contrarios son esos golpes en la vida que no los esperaba cuando te estaba saliendo muy bien las cosas con Dios. Vientos contrarios son aquellas circunstancias que tú eres consciente que no hiciste nada malo para que te visiten. Te llamaron, mira, el resultado de su informe médico dio positivo. Y tú dices, Señor, pero si ahora estoy contigo y lo estoy haciendo bien, ¿por qué me pasa esto, Señor? Vientos contrarios son aquellas circunstancias, te lo repito, que tú eres consciente que no hiciste nada para que te visiten, pero también haciendo lo bueno. No suceden cosas malas, pero incluso Dios nos entrena para superarla. Vientos contrarios son aquellas batallas que te generan un gran ¿por qué? ¿Por qué, Señor, me está pasando esto? Si yo no ando metido en esto, ¿por qué, Señor, nos arropa toda esta maldad, toda esta crisis nacional? ¿Por qué me arropa a nivel personal esta situación, Señor, si yo ando haciendo las cosas bien? Viento contrario es todo aquello que quiere detener la obra de Dios en ti, en tu casa, en tu mundo pensante, hacerte pensar cosas extrañas y raras, y lo vamos a ver. Ahora, rápidamente veamos el entrenamiento de los discípulos. Los discípulos salían de un milagro con los 5 panes y los 2 peces. Los discípulos pudieron reconocer el poder multiplicador que hay en Jesús. Los discípulos conocieron el poder que había sobre sus vidas para andar con Jesús. Los discípulos estaban asombrados de lo que Jesús hizo y cómo los usó en medio de todo. Los discípulos descubren un mundo nuevo. Los discípulos eran tipos que andaban en pecado, en maldad, eran religiosos, tenían 2 mujeres, de repente eran homosexuales, no sé, pero había pecado, como cualquier persona tiene pecado. Y cuando llegan a andar con Jesús, como tú y yo, cuando llegamos a andar con Jesús, entonces cambian las cosas, empezamos a sentir algo diferente, buscamos de verdad el Señor, nos quebrantamos, lloramos, entonces experimentamos un mundo nuevo. Quizás el problema siga, la crisis sigue, la situación difícil se arreglan otras están allí todavía, pero de que tenemos una experiencia nueva y experimentamos un mundo nuevo y una esperanza nueva que antes no teníamos, la experimentamos y la tenemos. Igual los discípulos se meten con Jesús, deciden seguir a Jesús, se mueven en el ambiente del reino, ven las cosas diferentes, ven que entre ellos hubieron diferencias pero se mantuvieron juntos, vieron que por el trabajo en equipo la multitud que lograron reunir porque ahí estaba Jesús y experimentaron un mundo nuevo y de repente están en una barca en medio de un viento contrario, porque dice el 24, y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento le era contrario. 2 horas, según el tiempo que yo vi en el original, 2 horas, registra que 2 horas después de una gran victoria están metidos en una barca en tremendo paquete, en tremendo problema. Y ahí como una cuñita, mire la barca, tu vida, el mar, este mundo, sociedad en donde nos movemos a diario, vientos contrarios, los problemas que nos azotan y las situaciones que van y vienen que nos quieren azotar y golpear. Ahora, estas son mis conclusiones de este escenario, que el Señor a sus discípulos quería darle una enseñanza acerca de la vida y hoy nos las transmite a nosotros, que es que Dios, la enseñanza es que Dios nos use y nos bendiga y nos haya mostrado su poder a través de circunstancias y nos haya entrenado, no nos exime de enfrentar los vientos contrarios de la vida.
Entonces tú y yo hemos tenido experiencia. Mira, a mí me dieron 12 puñaladas y Dios me salvó. Una vez dijeron que tenía en la garganta ramilletes de uvas, puras ramas así como uvas colgantes, porque era un cáncer. Empezando en el ministerio, imagínense usted. En el ministerio me han causado cosas que han querido apartarme del ministerio. Dolor, traición, inmadurez, porque yo también a veces lo he hecho mal. Es bueno mostrarse vulnerable, no que me la sé toda. Entonces todo eso, el yo hacerlo mal, ay, me confronta tanto, Señor, pero yo soy el pastor, ¿por qué? Y Dios me ha dicho, no te exijas tanto, bástate mi gracia, levántate y sigue adelante y aprende de eso. Amén, Señor, y me levanto, me cacheteo, me predico en el espejo y sigo adelante en el nombre de Jesús. Amén. Entonces el punto es que la enseñanza es que el Señor me ha dado victorias tan grandes que eso no me exime de tener una derrota o de enfrentar un viento contrario en el futuro. Porque nos movemos en un mundo que siempre va a tener viento contrario delante de todos aquellos que deciden andar con Jesús. ¿Me doy a entender? Entonces no nos exime de enfrentarlo. Y por eso el Señor nos entrena, nos orienta, nos deja sus recursos. Y oiga, el recurso, uno de los recursos, Efesios 6:13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo. Es decir, enfrentar esos vientos contrarios. Y habiendo terminado todo, estar firme. Biblia, Dios, diario vivir. El Señor nos aconseja para que cuando venga el viento contrario, a la final no termines reventado, dudando, sin fe. Entonces colócate toda la armadura. La armadura era lo que usaba un soldado. En los romanos, los soldados romanos se equipaban bien para cuando viniese el ataque del enemigo, no fuese afectado su cuerpo físicamente y pudieran avanzar y lograr su meta y conquistar y vencer a su enemigo. Algo ahí adicional, mire, en la armadura, el cinturón de la verdad. Dígale a su hermano, anda en verdad, dígale. La coraza de justicia, la coraza, el peto que usan los beisbolistas, la coraza de justicia que te cubre todo el pecho, los hombros. Entonces eso es justicia, tenemos que andar en justicia. El calzado, es decir, disponible para llevar el evangelio. El escudo, que es la fe. El yelmo, que es la salvación. El casco, que protege mi mente de malos pensamientos y de cosas extrañas. Y la espada, que es la palabra. Ahora, ojo, cargar toda la armadura te garantiza, dígale a su hermano, santidad, dígale. Y tu santidad, dígale, será tu inmunidad. Amén. Para superar todo viento contrario. Entonces esa palabra me la dio el apóstol y yo la recibí y dije, sí, Señor, eso es correcto. Mi santidad será la inmunidad contra todos los vientos contrarios. Tu santidad te garantiza que vas a enfrentar vientos contrarios, pero que esos vientos contrarios no te van a destruir, te van a entrenar, te van a fortalecer para seguir en el futuro enfrentando todos los vientos contrarios que vengan, porque van a venir, es la realidad. Lo importante es que tú y yo estemos entrenados y equipados. Amén. Entonces Jesús sabía que los discípulos iban a enfrentar vientos contrarios. Pero él dijo, voy a entrenarlo, voy a darle una lección vivencial. Ellos vivieron milagro, abundancia, comieron. Ay, la gente, usted sabe, la gente, porque la gente te honra cuando tú eres usado por Dios. Ay, pastor, qué palabra. Cuando el pastor Felo o el pastor Manlo predica, muchos me mandan mensajes a mi pastor. Gracias por los pastores que tiene. Qué bendición esa palabra. Y eso es honra. Y no me diga que los discípulos escaparon de eso. Los discípulos estaban ahí recibiendo honra, se sentían bien, comieron, andaban con Jesús, con el jefe mayor, se daban el lujo de andar con Jesús. Ellos venían de experimentar milagros, cosas buenas, y Dios sabía que después iban a enfrentar vientos contrarios y Dios lo que los estaba era entrenando. Vivieron todo lo bueno, ahora van a vivir vivencialmente, van a estar en medio de una tormenta también, pero el Señor dice, para eso los estoy entrenando. Por otro lado, para los discípulos no era primera vez que estaban en una tormenta con Jesús. Mire, Mateo 8, 23, 27. Y entrando en la barca, los discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él dormía y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. ¿Por qué teméis, hombre de poca fe? Le dijo Jesús. Entonces levantándose, reprendió a los vientos y a la mar y se hizo grande bonanza. Es decir, se calmaron los vientos contrarios. Y
Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún el viento y el mar le obedecen? Señores, dígale a su hermano, si antes el Señor te libró, dígale, si antes el Señor te libró, Él también lo hará hoy y lo hará mañana. Amén. Apláudele al Rey de Gloria. El que nos libró ayer también nos libera hoy. Antes ya la barca se estaba hundiendo, otra barca, los discípulos, el mismo paquete. Y si Él los libró antes, señores, seguro el Señor los iba a librar en ese momento. Entonces el mismo que te sacó del problema ayer, el mismo que nos liberó ayer. Pastor, es que estoy en un problema que nunca lo había enfrentado. Sí, pero hay testimonio en la Biblia, dicho por el mismo Jesús en letras rojas, y también hay testimonio de hermanos que el Señor ya los liberó de ahí, y eso debería ser suficiente para nosotros creer que esos vientos contrarios que vienen nuevos a nosotros, que no lo habíamos sentido, que el Señor también, porque si liberó a otro, también me liberará a mí. Amén. Y si me liberó a mí antes, también me liberará hoy. ¿Cuál es la otra enseñanza? Es que no todas las tormentas se resuelven con la misma fórmula. Tendrás que aprender cuáles son las herramientas que puedes usar en la tormenta que enfrentas hoy y que el Señor te quiere enseñar. Amén. No todos se atiende reprendiendo, atando, anulando. No, hay cosas que tú y yo tenemos que atender es accionando. Amén. Entonces no toda, aquí el Señor calmó los vientos, allá Él no calmó los vientos, no sale por ningún lado. Él se montó en la barca con Pedro y dice que ahí se calmó todo. Aquí habló, allá habló, aquí no habló con Pedro. Solo habló con Pedro, porque y cuando entró la barca se cambió. Se calmó. Otra enseñanza, otra cosa curiosa. Ellos vienen de un gran triunfo y de repente se les presenta un viento contrario que los coloca en un nuevo desafío. Y el Señor les quiere enseñar es a vivir enfocado y depender de Él en todo tiempo. El versículo 33 dice, entonces los que estaban en la barca se pusieron de rodillas delante de Jesús y le dijeron, en verdad tú eres el Hijo de Dios. ¿Acaso no sabían ellos que Él era Jesús? Ya no habían visto los milagros. Y a veces nosotros no nos ponemos cómicos también igual como se pusieron ellos. Ay, verdad, Señor, ay, qué bendición, Señor, gracias por responderme. Y Dios así, y no sabe que soy yo el que te doy la vida, el que te he librado de los paquetes, el que te resuelvo, el que en el día malo estoy ahí contigo. No sabían ellos que era el Señor. Entonces, como se desenfocan o no desenfocamos a veces, aún viendo los milagros, el Señor tiene que hacer cosas y permitir cosas para que, enfócate. Se clavaron de rodillas. Y no digo que vamos a vivir de rodillas, pero nuestro mundo interno tiene que vivir arrodillado delante de la presencia de aquel que nos ayuda a liberarnos de las tormentas y los vientos contrarios. Amén. Nuestro mundo interno, nuestro mundo pensante, nuestro espíritu, nuestras emociones tienen que vivir así, la sienta, así vea todo lo contrario que viene enfrente de ti, todo lo contrario que tú esperas. Querido hermano, nuestro mundo interior tiene que vivir enfocado, humillado delante de Dios, arrodillado en la presencia de Dios y reconociendo siempre, sí, Señor, si me está pasando esto malo, este viento contrario que enfrento, Padre, yo me arrodillo y mi mundo interno y yo creo que tú eres el Hijo de Dios y por lo tanto tienes autoridad sobre todas las cosas y sobre este problema que enfrento hoy, este viento contrario, Señor, no escapa de tu autoridad. Tú tienes autoridad sobre ello. Amén. Y la autoridad de Él me la transfiere a mí. Ahorita lo leeremos. Entonces, ¿qué son los vientos contrarios? Todo aquello que quiere impedir que tú avances en el evangelio del reino. Segundo punto, ¿qué podemos aprender de Jesús en medio de los vientos contrarios? Mire, primero, que cuando te dejas arropar por las circunstancias que batallas, tu Salvador puede pasar a ser de tu sustentador a ser un fantasma. Porque en el 26 dice, cuando los discípulos lo vieron andar sobre el agua, se asustaron y gritaron llenos de miedo, es un fantasma. El que les dio la papa cuando tenían hambre, el que les hizo milagros, el que los liberó de los demonios, su libertador, su sustentador. Por no manejar bien las circunstancias, la tempestad, entonces se convirtió en un fantasma.
Señores, los fantasmas no existen, los demonios sí existen y se personifican en personas, imágenes como personas que ya no están en este planeta Tierra y la gente tan ignorante. Ay, se apareció mi mamá me habló, se apareció mi esposo que hace años se fue, se murió, se apareció mi hijo. No son tales. Son demonios que se personifican, se parecen, toman forma y hacen creer en la mente de la persona que es un fantasma, que es su papá, que es su abuelo, pero son demonios. Dígale a su hermano, repréndelos. Amén, porque usted tiene esa autoridad. Porque vienen a perturbar, a dañarte tus emociones. Entonces, cuando la circunstancia no la sé manejar, mi Señor, que es mi sustentador, se convierte en un fantasma. Y segundo, cuando las circunstancias contrarias no te llevan a afirmarte en la fe, oído, te llevan a hacer de ella un cuento de terror. Y empezamos a ver cosas donde no las hay. Y me salió una pepita aquí, pastor. Y me salió una pepita. Ay, eso es un cáncer que me voy a morir. Dígale, no te vas a morir. Dígale, no te vas a morir. Vas a vivir en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Así que ponte la pila, sigue adelante, alégrate en el Señor. Claro. Entonces empezamos a ver un cuento de terror. Ay, es que la situación de Venezuela, voy a quebrar, no voy a tener más, no voy a comer mis hijos, pobre de mis hijos. No. Dígale a su hermano, pobre el diablo, dígale. Pero tus hijos y yo estamos asegurados en un proyecto de nuestro papá que nos tiene, que seremos bendecidos y prosperados en todo tiempo. Amén, apláudale al Rey de Gloria. En los tiempos malos y en los tiempos buenos, Él estará ahí con nosotros. Entonces empezamos a ver cosas cuando las circunstancias no nos hacen crecer en fe, cuando los vientos contrarios. Entonces, ay, anda con otra mujer, ¿y qué vas a hacer? Ay, es que yo me la imagino, esa está más buena que yo, pastor. Esa tiene el pelo amarillo. Y las mujeres están con tanta baja autoestima que van a comprar tinte amarillo y a ponerse el pelo para verse como es que la otra tiene que verse como tú, no tú como la otra. Amén. Tú eres la legal, ella es la ilegal. Y lo oculto en los hijos de Dios, cuando lo oculto quiere arropar a los hijos de Dios que lo están haciendo bien, eso no permanece. Dígale, no permanece, eso se desvanece. Amén. Claro. Entonces, hice un negocio, me salió bien, estoy en victoria, de repente viene algo que me desilusiona, viento contrario, entonces ya hago de mi futuro todo un terror. Si nos queda vida y propósito de Dios y algo bueno, tenemos que aprender de eso. Amén. Así que, señores, la mejor manera de recuperar tu visión correcta de Cristo no es huyendo de los vientos contrarios, es pidiéndole a Dios que te revele tu autoridad para vencer esos vientos contrarios. Amén. Oiga lo que dice el versículo 28. Pedro solo le expresó, pídeme que vaya a ti. Eso significa que el Señor, tu palabra, tiene autoridad sobre mí. Si tú me hablas, listo, yo la tomo, la recibo y no camino en mi palabra, en mis temores, en mi miedo. Camino en la palabra que tú me has dado. Amén.